Hola a todos, en este tutorial de Contabilidad Contaplus les voy a explicar cómo se contabilizan los préstamos. Este tutorial me lo ha pedido este usuario que me pregunta si me podía hacer tutoriales de préstamos y leasing, y sí, claro que puedo hacerlo. Y de hecho eran tutoriales que debía hacer y tenía que hacer antes o después. El problema estaba en saber cuándo podía hacer esos tutoriales, entre otras cosas porque ya me metí en este lío de las nóminas, que son varias nóminas, más el IRPF, más los finiquitos, más todo esto, que son varios tutoriales que hay que hacerlos, hay que editarlos, etc. Y eso tarda un tiempo. Y de tutoriales de contabilidad básicamente me quedaban estos: préstamo, leasing, me quedan periodificaciones, creo subvenciones, y poquita cosa más, y también cómo se cierra una empresa y se abre la siguiente, o sea, cómo se abre y se cierra la empresa al año siguiente, pero esa es muy facilito. Pero realmente yo creo que miraré mis apuntes a ver si me queda algo más por explicar, pero queda poquita cosa más. Entonces, pues tal vez queden 5 tutoriales más. 5 o 6 tutoriales más de contabilidad. Y bueno, cuando se acaben los tutoriales, pues cierro el canal y listo. ¿Qué voy a hacer si ya no tengo nada que hacer? Así que pues este tutorial, o sea, esta petición suya, pues ha venido bien para hacer estos tutoriales que tenía y que debía hacer. Obviamente voy a hacer 2 tutoriales. Este va a ser el primero de préstamos y el siguiente será de leasing, porque son tutoriales un pelín largos a la hora de explicarlos. Si quiero explicarlos bien, si quiero explicarlos con detenimiento y detalle para que se entiendan bien, se tienen que hacer lentitos para que se entiendan bien, pues son un pelín largos porque tienen varios asientos. El préstamo y el leasing tienen varios asientos. Igual que, bueno, también me quedan, ahora que lo estoy pensando, también me quedarían las letras de cambio, por ejemplo, que también son pelín largas. Entonces, claro, no voy a hacer 2 tutoriales y hacerlo todo tan largo que sea un peñazo ver los tutoriales. Entonces, obviamente, empezaría ahora con el tutorial de préstamos y el siguiente pues ya sería el tutorial de leasing. Lo que ocurre es que me he dado cuenta a la hora de hacer el ejercicio. He buscado un ejercicio que me pusieron a mí este año y lo estaba haciendo para volver a acordarme y más o menos preparar, digamos, el tutorial. Me di cuenta que este préstamo tiene una periodificación. Y yo quería hacer un tutorial exclusivo, un tutorial individualizado de la periodificación, ¿vale? Para que no hubiera un tutorial dentro de tu tutorial, se hiciera muy largo y se hiciera muy engorroso. Pero claro, ya que lo tengo aquí, lo tengo que explicar y punto, ¿vale? Lo explicaré y tendré que, no me queda más remedio que explicar también lo que es una periodificación. Y en cuanto pueda, de todas formas, también haré, como ya dije, haré tutoriales de periodificación individualizados para que cualquiera que necesite pues buscar por internet un tutorial de periodificación lo pueda tener individualizado y no tener que buscarlo en un tutorial dentro de otro tutorial, ¿vale? Porque si no, a veces sigues un hilo y tienes que ver todo el tutorial para seguir el mismo hilo y entender por qué sale una cosa de aquí y sale la otra de allí. En cambio, si individualizamos los tutoriales, pues siempre es mucho mejor y más práctico. Así que no me va a quedar más remedio que explicar también un poco lo que es la periodificación para hacer los asientos de periodificación. Y básicamente
lo puedo decir ya para verlo de una manera visual, que es la periodificación en la contabilidad. El ejemplo más claro que tenemos de una periodificación son los seguros, ¿vale? Los seguros que tenga la empresa o que tenga vuestro negocio, ¿no? Que suele tener pues el seguro del coche de la empresa, el seguro del local de la empresa, el seguro, lo que sea. En los seguros se ve muy bien la periodificación. ¿Por qué se ve bien? Porque los seguros, tú contratas un seguro y tú, cuando contratas el seguro, pagas inmediatamente el seguro para poder disfrutar del seguro durante un año completo o 2 años, depende del tipo de seguro, ¿no? Pero ¿qué tiene el seguro? Que tú estás pagando anticipadamente un gasto futuro. Estás pagando algo que te van a dar incluso el año siguiente, pero que lo estás pagando hoy, por ejemplo, hoy que es 20 de agosto. Si yo contrato el seguro, seguramente en 2 o 3 días me van a cargar el seguro y yo voy a pagar la parte del año 2020, pero también voy a pagar la parte anticipada del año 2021 hasta el 20 de agosto del año siguiente, del 2021. Entonces, esa parte que vamos a pagar por anticipado del año que viene, pero que la vamos a pagar hoy, este año, eso se le llama periodificación. Y eso pues tiene su contabilidad y se contabiliza de una manera. Y eso sería la periodificación, para que se os quede claro. De todas formas, ahora cuando yo haga el tutorial, pues lo vamos a volver a ver. Bien, y esta sería más o menos la introducción y pues sobre todo para centrarnos en de qué va a tratar este tutorial en concreto, ¿vale? Va a tratar entonces de préstamos o de cómo contabilizar un préstamo y dentro de este préstamo pues nos ha salido una periodificación y también vamos a saber, les voy a explicar cómo se hace la periodificación y cómo se contabiliza. Y como ya digo, en cuanto pueda, pues haré un tutorial exclusivo o individualizado de cómo se hacen las periodificaciones, ¿vale? Para que alguien, si lo necesita, solo vea ese tutorial en concreto y no tenga que ver todo el tutorial de préstamos para saber cómo se hace la periodificación. Bien, entonces pues nada más, vamos a comenzar con el ejercicio. Ya estamos en el ejercicio, ya estamos en el cuadro de préstamo y simplemente el ejercicio nos va a decir o nos dirá que el préstamo se concede por Unicaja o por cualquier banco tal día, tal fecha. En este caso yo he modificado un poquito el ejercicio original para poder hacer los asientos desde el principio. Desde el principio y pues simplemente eso, cualquier ejercicio nos va a decir simplemente que contabilicemos los asientos oportunos. Eso es lo que te va a decir en cualquier ejercicio de administrativo, ¿no? De FP. Y lo importante en este caso del préstamo, en este caso estamos viendo el préstamo, que este préstamo tiene anualidades semestrales, ¿vale? Esto es importante, significa que el préstamo se va a pagar cada 6 meses. Y eso es importante porque sabemos que hay préstamos, bueno, según el acuerdo con el que lleguéis con el banco, pues tenéis préstamos a 3 meses, a 6 meses, a 4 meses, que son los cuatrimestrales, bimensuales, cada 2 meses, etcétera, ¿vale? Pero esta parte temporal es importante en el préstamo, ¿vale? Y obviamente, ¿qué podemos decir de un préstamo como tal? Simplemente que vas al banco, pides el dinero. Si tienes los requisitos necesarios, que ya te piden ya hasta el ADN, porque ya te piden hasta el ADN y el material genético para que te puedan dar un préstamo, si te conceden el préstamo, pues
te van a dar una cantidad de dinero, el que sea, te van a dar un total de dinero y nosotros vamos a tener que ir devolviendo toda esa cantidad de dinero, la vamos a tener que devolver con unos intereses. Entonces el préstamo tiene dos partes importantes a la hora de contabilizarlo. Tendría la cuota de amortización, que vendría a ser como la base imponible, lo que pasa es que aquí se llama cuota de amortización, y obviamente luego tendría los intereses que le tenemos que ir sumando a la base de cotización o a esta cuota de amortización para ir devolviendo el préstamo. Es decir, vamos pagando el préstamo poquito a poco con unos intereses. Bueno, lo que es un préstamo y que todo el mundo sabe ya lo que es un préstamo. Pero bueno, vamos a centrar en qué partes tiene el préstamo para saber qué es lo que tenemos que contabilizar. Y como ya digo, tenemos que contabilizar la cuota de amortización, los intereses y la anualidad. La anualidad que se llama la anualidad total que tendríamos que pagar cada cierto tiempo al banco. Bien, hasta ahí eso es algo que sabemos todos. Bueno, entonces vamos a ir paso a paso, viendo este cuadro, que este sería el cuadro que te darían, ¿vale? Para el cuadro del préstamo que te darían para ir tú haciendo el pago. Y antes incluso de empezar con los asientos, lo que yo suelo hacer, porque ahora lo veréis cuando vaya haciendo el tutorial, veréis por qué. Lo que yo suelo hacer es poner unas letras, ¿vale? Eso lo hago yo porque quiero, pero ya entenderéis por qué y después ya, cuando entendáis por qué, después ya le hacéis lo que os dé la gana, hacer como queráis, le ponéis marquita, le ponéis colores, lo que sea. Pero yo lo hago así para fijar en ciertas cosas. El préstamo dice que es semestral, ¿vale? Semestral. Y nosotros vemos que al ver aquí la tabla, el periodo, vemos que el préstamo dura más de 12 meses. Eso significa que tenemos el préstamo, una parte del préstamo estaría a corto plazo, que serían 12 meses naturales. Atento, esto es importante. 12 meses naturales, y todo lo que dure más, en el caso del préstamo, todo lo que dure más de eso, pues ya sería largo plazo. Entonces yo lo que hago, a ver, hay que dividir, al tener algo a corto plazo y la misma deuda a largo plazo, hay que dividirlas, digamos, en dos partes. A corto plazo, que sería todo lo que esté, todos los pagos o ingresos, en este caso son pagos, que estén dentro de los 12 meses naturales, no fiscales, no del 31 de diciembre, sino naturales. Y después habría que tener en cuenta todo lo que está, digamos, ya en el largo plazo, que sería todo lo que está después de 12 meses, porque nosotros vamos a ir pagando todo lo que está a corto plazo y luego iríamos reclasificando lo que está a largo plazo a corto plazo, ¿vale? Esto ahora lo veremos bien cuando hagamos el asiento, los asientos, porque son varios asientos. Pero yo lo que suelo hacer cuando me dan así esto es simplemente yo pongo letras A, B, C, D, lo que sea. Si le queréis poner un puntito, si le queréis poner un número, lo que vosotros queráis. Esto es a vuestro gusto. Dice que, vuelvo a repetir, dice que son anualidades semestrales, es decir, se pagan cada 6 meses. Semestrales, en un año hay dos semestres. Significa que esos 2 semestres estarían dentro de los 12 meses. Entonces, este primer pago y este segundo pago estarían a corto plazo. Entonces yo pongo A, B, ¿vale? Y bueno, aquí si queréis le vamos a poner corto plazo.
Y a B también le vamos a poner corto plazo. Y aquí me falta P. ¿Vale? Entonces ya tenemos fijado, que es importante, tenemos fijado cuál es la deuda que va a estar a corto plazo y cuál es la deuda, todo esto, que va a estar a largo plazo. Pero yo le sigo poniendo A y B. Como ya digo que son dos pagos dentro de un año, yo aquí sigo poniendo A y B. Y vuelvo a repetir A. Y ya entenderéis cuando hagamos el ejercicio, ya entenderéis por qué. Esto, si queréis, lo podéis ya borrar. Y B. Y A. Y aquí ya lo dejo, aquí no pongo B porque ya sería, obviamente ya sería el último pago, ya no necesitaríamos ponerlo, ¿vale? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si tenemos préstamos trimestrales, que son 4 pagos en un año, 4 pagos en 12 meses naturales? ¿O qué pasaría si tuviéramos un cuadro o un préstamo cuatrimestral, que son 3 pagos en un año, en 12 meses, que sería la parte, 12 meses, la parte a corto plazo? Yo ya digo, vuelvo a hacer exactamente lo mismo que antes. Aquí me darían el importe total y a partir de aquí yo tendría que ir devolviendo el dinero. Este préstamo sería trimestral, eso significa que tiene 4 pagos dentro de 12 meses, pero como vemos aquí es mucho más largo, ¿vale? Aquí ya no quería seguir poniendo fechas, pero el préstamo es mucho más largo, con lo cual sobrepasa los 12 meses. Y yo utilizo esta táctica, digamos, y yo pongo A, y vuelvo a hacer lo mismo que hice antes. A, primer pago, que sería a corto plazo, B, corto plazo, C, corto plazo y D, corto plazo. A partir de aquí volvería a hacer lo mismo, A, B, C y D ya, y aquí ya no tendría D porque sería el último pago. Ya digo que después entenderéis por qué yo hago esto. Y aquí tenemos un préstamo, por ejemplo, cuatrimestral, que son 3 pagos en 12 meses, que sería el corto plazo. Pero volvemos a ver que es un préstamo que dura más de 12 meses. Entonces tengo que diferenciar entre lo que está a corto plazo y a largo plazo. Y yo vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Aquí pongo A, B y C, que esto sería a corto plazo, y luego empezaríamos de nuevo. A, B, C. Y aquí otra vez A. Y este sería el último pago, que lo dejamos en blanco. ¿Vale? Yo digo que esta es la táctica que yo utilizo y después ya veremos por qué hago así. Es simplemente una manera de situar los pagos a la hora de que se vayan reclasificando, para saber cuál es el que se había reclasificado y cuál es el que tienes que pagar, etcétera. No importa. Ahora, cuando hagamos el tutorial, lo veremos en lo que es la práctica y veremos por qué yo hago esto así. Y ya digo que si le queréis poner 1, 2, 3, 1, 2, 3, lo que sea, ya después cuando veáis el tutorial ya lo hacéis y lo modificáis a vuestro gusto. ¿Vale? Ya tenemos algo más hecho del préstamo, ¿vale? Ya hemos situado esto lo voy a borrar porque esto no es a corto plazo. Ya hemos situado temporalmente los pagos, ¿vale? Por lo pronto lo hemos situado temporalmente, que es importante. Y ahora sí, vamos a empezar a contabilizar lo que es el préstamo. Ahora sí que vamos a empezar ya con lo bueno. El cuadro te dice que te dan
25.000 euros. Tú has pedido 25.000 euros y es lo que tú tienes que, es lo que tú vas a recibir a cambio después de ir devolviendo todo esto, al cambio de ir devolviendo esto, lo vas a ir devolviendo, que sería lo que se llamaría como la base imponible del préstamo, que se llama cuota de amortización, que aquí se llama cuota de amortización, y encima además te comprometes a pagar, a devolver además unos intereses, ¿vale? Aquí esto es el banco, esto no es como el rey emérito que te regala 65 millones así porque sí, no, aquí el banco te dice que vas a devolver el dinero, no solo el dinero básico que tenías que devolver, sino que además vas a tener que pagar unos intereses, que eso es básicamente lo que es un préstamo. Entonces empezamos obviamente por el principio y tenemos que contabilizar esa entrada de dinero, ¿vale? Hay que contabilizar los 25.000 euros que han entrado en nuestra cuenta, en nuestra empresa. Y cómo se hace esto, pues ahora sí que ya nos podemos ir al Contaplus, bien, y tendríamos que elegir la empresa en la que vamos a trabajar. Yo he creado una específica. Como siempre sabéis que venimos a Global, selección de empresas, está aquí, o directamente con el icono nos sale lo de las empresas, el listado de empresas, y buscamos la empresa que necesitamos, que es esta. Yo es la que he creado, ¿vale? Cada uno ya que busque y trabaje con la que necesita. Le damos doble clic para que el Contaplus seleccione la empresa y la abra. Y listo, ya estamos en la empresa en la que vamos a trabajar. Quiero decir desde el principio ya que yo he creado ya todas las subcuentas que necesito para trabajar, ¿vale? Y ya las he individualizado, ¿vale? Sabéis como siempre que podéis crear las subcuentas antes de hacer los asientos o podéis crear la subcuenta después de hacer los asientos, que ya he hecho un tutorial. Así que si queréis saber ya cómo se hacen las subcuentas, pues lo buscáis y lo veis. Como ya digo, yo ya tengo hechas las subcuentas, así que yo me voy directamente a la ventana de los asientos. Entonces, financiera, como sabéis, siempre había financiera, opciones de diario, gestión de asientos, que sería una de las posibilidades para entrar a la ventana de los asientos. Y si no, pues la otra posibilidad es directamente ir a su icono asientos. Yo voy a hacer financiera, opciones de diario, gestión de asientos, clic y se abriría la ventana para ir haciendo los asientos. Bien, aquí como siempre ponemos la fecha en la que estamos trabajando, ¿vale? Yo, en este caso, si queréis lo dejáis así, o si no, pues yo había dicho, ¿cuándo había dicho yo que va a ser el préstamo? El 21 del 10 del 2020, o sea que ni siquiera ha llegado ese día todavía. O sea, vamos a proyectar este tutorial, los que lo veáis ahora, antes del 21 del 10, lo vais a proyectar como en el futuro. Y los que lo vean después, pues nada, ya tendréis que retrotraeros al pasado. 21 del 10. Bueno, pues imaginaos que estamos a 21, aunque sea agosto, todavía imaginaos que ya estamos a 21 del 10 del 2020, ¿vale? Y ese mismo día que me dan el préstamo, voy a contabilizar este primer paso. Que es la entrada de dinero, a mi empresa. Ese sería el primer paso, el primer asiento que debemos contabilizar. Entonces, como ya digo, aquí fecha, vamos a suponer que es ese día, el 21 de octubre del 2020, que en el momento que estoy haciendo este tutorial no ha llegado todavía, estamos en agosto. Enter, Enter, y ya podríamos abrir estas líneas como, pues, nos venimos aquí al icono añadir partida, o si no, le damos a la tecla más del teclado numérico, se abriría la línea para contabilizar los asientos.
¿Cómo contabilizamos este primer asiento? Porque ya os digo que son como 7 asientos, o sea que vamos a tener aquí un rato largo. ¿Cómo se contabiliza esta primera entrada de dinero? Utilizamos la cuenta 572, que es la cuenta del banco que estoy utilizando. Le doy a la tecla más del teclado numérico y como yo ya tenía creada la subcuenta desde el principio, pues simplemente aquí vamos buscando la subcuenta que necesitamos. Yo he creado el Banco Unicaja, ¿vale? Que es esta subcuenta. Le damos doble clic. Concepto, pues préstamo Unicaja y lo que sea. Y aquí si le queréis poner más, le seguís poniendo más cosas, hasta lo que os entre, ¿vale? Enter. Bien. Esta entrada de dinero, que es donde está el más ese, esa entrada de dinero, ¿dónde iría? ¿En el debe o en el haber? ¿Dónde va esa entrada de dinero? En este momento, ¿dónde va? Va en el debe, 25.000 euros. ¿Por qué va en el debe? Porque todo lo que entra en mi empresa va en el debe, que entra en mi empresa, los bienes, los gastos, las compras. Y obviamente aquí está entrando lo que nos hace falta, que es el dinero. Por eso los 25.000 euros, esos 25.000 euros que ya tenemos en la caja, van en el debe, porque todo lo que entra en mi empresa va en el debe. ¿Qué entra en mi empresa? Los 25.000 euros que me hacían muchísima falta. Enter, enter, enter. El Contaplus, pues para ir más rápido, te cuadra el asiento. Y dice, ala, listo, ya lo tenemos, ya te puedes ir a hacer otras cosas y dejar de trabajar. No. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos la entrada de dinero, ¿vale? Tenemos una entrada de dinero. Ya tenemos los 25.000 euros en el banco y ya los tenemos contabilizados dentro del banco, ¿vale? ¿Pero qué significa el hecho de que yo tenga esos 25.000 euros? De que yo ahora tengo toda esta deuda por pagar. Significa que yo tengo, sobre todo, toda esta deuda por pagar. Esta más que nada, ¿vale? Yo ahora tengo esa deuda más unos intereses después que pagar. Entonces, a mí me entra el dinero que va en el debe, porque entra en la empresa. ¿Y por qué me ha entrado ese dinero? Porque yo tengo una deuda que pagar con el banco. Yo ahora ya tengo una deuda que, desgraciadamente, hay que ir pagándola cada 6 meses. En este caso, en este préstamo, cada 6 meses. En otros préstamos, cada 3, cada 6, bimensuales o incluso préstamos anuales. Lo que sea. El contrato con el que hayas llegado con el banco. Bien, entonces, para cuadrar el asiento, como siempre, aquí yo tengo una partida. Para cuadrar el asiento necesito una contrapartida. Esa contrapartida ahora mismo son las deudas, o es la deuda que yo tengo con el banco de devolver los 25.000 euros, ¿vale? Pero esta deuda, en este caso, siendo la misma deuda, porque toda es la misma deuda, la tenemos que dividir, como ya dije antes, por eso ponía A, B, C y D, o F o lo que sea. Por eso tengo que dividir esa deuda en 2 partes. Una deuda a corto plazo, y como la deuda sigue, porque es más de 12 meses, porque este sería el segundo trimestre, que serían 12 meses naturales, 12 meses naturales, todo esto sería a largo plazo. Con lo que tenemos una deuda de 25.000 euros que la tenemos que dividir en 2 partes, en una deuda a corto plazo y una deuda a largo plazo. Bien, entonces simplemente lo que hacéis es sumar esta y esto, que salen como 5.534,93, y sumáis todo esto, que os va a salir 19.465,7, que curiosamente coincide con esto, porque a medida que vais restando aquí,
o esto lo vais sumando. La verdad que yo nunca me he enterado cómo es este cuadro. Yo siempre voy y sumo y punto. Si tengo dudas voy y lo voy sumando, ¿veis? Pero aquí, ¿veis? Aquí tenéis la suma de esto y esto son 5.434,93 y todo lo que os queda de diferencia pues serían los 9.964. Que no entendéis el cuadro, que yo pues simplemente sumáis esto y esto, que sería esto y esto sería a corto plazo y todo lo demás sería por el momento sería a largo plazo. Entonces, como ya digo, para cuadrar el asiento, la partida, necesito una contrapartida. Esa contrapartida es la deuda que tenemos que pagar al banco, que se tiene que dividir en dos a corto plazo, una deuda a corto plazo y una deuda a largo plazo, en este caso, siendo la misma deuda, simplemente que se divide en dos partes. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues su cuenta que utilizamos es la 520, le doy a la tecla más del teclado numérico. Yo aquí he creado, ya digo que vais eligiendo la cuenta que necesitáis, que es esa, la 520. Yo he creado la 520.10, deuda a corto plazo con entidad de crédito. Yo he puesto Unicaja. Aquí vosotros, como sabéis, trabajáis como os da la gana y ponéis aquí lo que os da la gana. Doble clic, le dais a Enter para que copie el concepto anterior y si queréis, le ponéis aquí, pues, préstamo Unicaja, deuda corto plazo, por ejemplo, ¿vale? Lo que vosotros queréis, aquí le ponéis lo que queréis. Esta deuda, esta primera deuda o estos 5.534,93 euros, que es la suma de las deudas a corto plazo, ¿dónde van? En el debe o en el haber. Obviamente, para poder cuadrar el asiento, tiene que ir en la contrapartida, tiene que ir en el haber. Le doy a Enter. ¿Y por qué va en el haber? Porque mis deudas cuando nacen en el haber. Tengo una deuda, 5.334,93, que tengo que pagar, que ahora simplemente la estoy contabilizando para saber que tengo esa deuda. Las deudas cuando nacen en el haber. Yo tengo aquí ahora mismo una deuda a corto plazo con Unicaja de 5.534 y va en el haber porque las deudas cuando nacen en el haber. Le doy a Enter, 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 se vuelve a abrir otra línea y en este caso el Contaplus me viene de perla porque ya me está cuadrando el asiento, me ha hecho la suma, ¿vale? Con lo cual, la diferencia, ¿dónde iría? ¿Dónde iría esa segunda parte de la deuda? Iría en la subcuenta 170, le doy a la tecla más del teclado numérico, buscaríamos la subcuenta que necesitamos, que es yo he creado esta, la 170 también .10, deuda a largo plazo con Unicaja. Doble clic, Enter, para que copie el concepto anterior. Simplemente que aquí, si queréis, obviamente le vais a cambiar largo plazo, ¿vale? Enter, gracias a Dios, el Contaplus ya me hace la diferencia para que me cuadre el asiento, que es efectivamente ese dinero, y esa deuda va a esa deuda a largo plazo también va en el haber. ¿Y por qué va en el haber? Va en el haber porque mis deudas cuando nacen en el haber. Tengo esa deuda a largo plazo que ya le iré pagando si Dios quiere y si puedo, y eso iría en el haber porque mis deudas cuando nacen en el haber. Enter, 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 y yo ya tendría cuadrado el asiento, ya tendría hecho ese primer asiento, que es este, la entrada de dinero, la entrada del préstamo en mi banco, en mi empresa, ¿vale? Así se contabilizaría esa entrada de dinero y esos futuros o futuro gasto, más que futuro gasto, futura deuda o deuda que voy a tener que empezar a pagar, pues en este caso semestralmente, pues dentro de 6 meses empezaré a pagar esta deuda, ¿vale? Ya tenemos el primer asiento, la primera entrada de dinero, ya la tenemos contabilizada. Perfecto. Entonces, obviamente, como el siguiente paso va a ser dentro de 2 meses, no dentro de 6, y ahora lo explicaré. Pues ya tenéis esto contabilizado. Lo normal es que
vengáis aquí, grabáis el asiento y sigáis haciendo todo vuestro trabajo y sigáis contabilizando más cosas. Yo, como siempre, lo voy a dejar todo lo que pueda en la misma pantalla para que veáis los cruces que se hacen, ¿vale? Porque visualmente se ve bastante bien y se entiende mejor y queda mejor en la cabeza, queda mejor cuando se pueden ver visualmente los cruces que se hacen. Así que yo voy a seguir trabajando aquí en esta misma ventana, si no, pues cerrar y salir y grabar el asiento y listo, lo que vosotros queráis. El segundo paso, por lógica, en principio, por lógica, sería ya pues el día 21 del 4 del 2021, sería el paso que habría que hacer, el siguiente paso que habría que hacer, en principio digo, e ir pagando pues las cuotas de este préstamo, ¿no? Que sería la cuota de amortización más los intereses. Esto es lo que se debería hacer en principio, ¿vale? Que ya sería ir pagando esto, e ir contabilizando esto. Pero, aquí hay un pequeño problema. Houston, tenemos un problema. Porque aquí, entre esto y esto, entre esta fecha y esta fecha, entre estas dos fechas, fijaos bien, porque hay un 31 de diciembre por medio. Y esto nos complicaría un poquito la cosa. No mucho más, pero complicaría algo. ¿Por qué? Porque aquí, al haber un 31 de diciembre por medio, digamos que... a ver cómo lo explico. Aquí tenéis 1.000 euros de intereses, ¿vale? Que son gastos. Los intereses son gastos para la empresa. Desde esta fecha a esta fecha, desde esta fecha al 31 de diciembre del 2020, y que llegue ya, por Dios, porque vaya año más malo el 2020, hasta el 31 de diciembre del 2020, en este caso, ¿no? Para este momento, al 31 de diciembre de 2020, se empiezan a generar estos intereses. Estos 1.000 euros se empiezan a generar desde el día siguiente a esta fecha, ¿no? A este 21. Empezamos a generar intereses, es decir, empezamos a generar un gasto que lo tenéis que ver como unos gastos anticipados. Y esta parte, este tutorial, sería la parte de la periodificación, que yo no quería que surgiera en dos tutoriales juntos, porque ya se lía mucho la historia. Siempre es mejor verlo individualmente, y cuando ya se ve y se entiende individualmente, luego ya te ponen cualquier otro ejercicio más largo y más complejo y lo entiendes perfectamente. Pero como ya digo, me di cuenta tarde ya, al hacer ya el ejercicio, ya lo tenía prácticamente hecho y he tenido que meter la periodificación, ¿vale? Entonces, todos los cuadritos que están en color, lo he puesto ya en color para que no os perdáis, significa que entre esto y este, o entre este y este, existe un 31 de diciembre por medio, y significa que de esta parte, o sea, desde este momento hasta el 31 de diciembre de tal año, se empiezan a generar los intereses que tú vas a pagar en el futuro, porque estos intereses que tú empiezas a generar ya, o que se empieza a generar ya por el préstamo, tú los vas a pagar, o sea, se van a pagar el año que viene. Tú ahora no los vas a pagar, pero se empiezan a generar. Y esos son gastos anticipados que tendría la empresa, ¿vale? Y que te dejan contabilizarlo así, es mucho mejor. Te dejan contabilizarlo como unos gastos futuros o unos gastos anticipados, y eso es mucho mejor, porque cuanto más gastos tenga la empresa, menos impuestos va a pagar. Entonces eso es buenísimo, y dejas
puesto, dejas contabilizado que tú tienes ya unos gastos, aunque los gastos, aunque este dinero o este dinero o este dinero lo pagues mucho más tarde, te permiten contabilizarlo ya y demostrarle a Hacienda, demostrarle eso, que tú ya tienes unos gastos. Y eso es buenísimo porque más gastos, menos impuestos. Entonces aquí el siguiente paso, el segundo punto, o sea, el segundo asiento que habría que hacer, no es la de contabilizar esto, que ya sería el 21 del 4 del 2021, no. En este caso, cada vez que por aquí haya un 31 de diciembre, como es este caso, por ejemplo, o como es este caso, dependiendo ya del préstamo, de la temporalidad del préstamo, tenéis que hacer una periodificación. Tenéis que hacer la periodificación. ¿Cómo se hace? Entonces, como ya digo, el segundo asiento que habría que hacer, que en principio sería el de contabilizar el gasto, o sea, contabilizar la deuda que vamos a ir pagando, no. En este caso, al haber aquí un 31 de diciembre por medio, lo que tenemos que es contabilizar la periodificación de este interés, concretamente de este, ¿vale? Y ya veréis que después de este no, de este sí, de este no, de este sí, y después ya entenderéis por qué. ¿Cómo se hace la periodificación? Como ya digo, el siguiente asiento se va a hacer el 31 de diciembre del año, en este caso 2020, ¿vale? ¿Cómo se hace esta periodificación? Una regla de 3 de lo más simple, no tiene pérdida. La periodificación no tiene pérdida, es una regla de 3 simple. Si por 180 días, que es el semestral, eso sí, aquí debéis tenéis que tener cuidado porque depende del periodo que dure el préstamo. Si el préstamo dura 6 meses, son 180 días. Si dura trimestral, son 90 días. Si dura cuatrimestral, son 120 días. Aquí atentos y cuidadito con esto, ¿vale? En este caso son 180 días porque el préstamo es semestral. Entonces, si por 180 días tú vas a generar unos intereses de 1.000 euros, por 70 días, ¿cuánto vas a generar? ¿Por qué son 70 días? Porque sería octubre, noviembre y diciembre, ¿vale? Lo que se hace es, a 30 días se le resta 21 porque es el día en el que se hace, bueno, esto es aleatorio, ¿no? Aleatorio no, me refiero, depende de, esta sería la fecha en la que se hace el préstamo. 30 días del mes menos al 21 días, que sería el día 21, en este caso, para este préstamo es el día 21, más 1, se le añade 1, pues son 10 días. Y luego noviembre y diciembre, pues son 30 días más 30 días, igual 70 días. Ese sería el cálculo básico, ¿vale? Esto supongo que sabéis hacerlo. Y no tiene más historia. Cada uno, hay gente que no cuenta el día que se da el préstamo y se cuenta el día que se paga el interés. Hay que preguntarlo, cualquier cosa, siempre preguntad cómo hacéis ese cálculo, porque yo siempre le sumo 1 a este mes y lo que hago es que no cuento siempre cuento hasta el último día antes del pago del préstamo, por ejemplo. Bueno, pero bueno, aquí son, y si no contáis los días, 70 días, ¿vale? Daría 70 días. Entonces, esta sería la regla de 3. Si por 180 días vas a pagar 1.000 euros, por 70 días, ¿cuánto vas a pagar? Y X nos sale que vamos a pagar, no, que estamos generando, no lo vamos a pagar ahora mismo, estamos generando 388,88 euros de intereses, ¿vale? Y como ese dinero te lo permiten poner como un gasto anticipado, pues perfectamente lo vamos a poner. Que este sería el segundo asiento que tendríamos que hacer. ¿Cuándo tendríamos que hacer este segundo asiento de periodificación? Lo tendríamos que hacer el 31, en el cierre contable, el 31 de diciembre del año en curso, del año en el que estéis trabajando.
Bien, ¿cómo se contabilizaría esa periodificación? Simplemente pues yo me vengo aquí a añadir partida, o le dais a la tecla más del teclado numérico, yo voy a darle clic aquí para que se me abra la línea siguiente. ¿Cómo contabilizo esto? Estos intereses son un gasto para la empresa, que tienen la subcuenta 662. Le doy a la tecla más del teclado numérico, se abre la búsqueda incremental y aquí buscaríamos la subcuenta que necesitamos, que yo he creado esta, ¿vale? La que vosotros tengáis aquí, en la 662.7, en la que sea. Pero esta es la subcuenta, la 662. Entonces le doy a doble clic, es un gasto, si veis, ya está en el grupo 6. El grupo 6 suelen ser gastos. Aquí le podemos poner intereses del préstamo Unicaja, por ejemplo, lo que sea, lo que vosotros queráis ahí. Esta periodificación, ¿no? Este gasto anticipado que yo puedo poner en mi contabilidad para quitarme impuestos. Este gasto, ¿dónde va? ¿En el debe o va en el haber? Los gastos entran en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe. Entonces, que entra en mi empresa lo vienen los gastos y las compras. Los intereses son un gasto para la empresa y los gastos entran en mi empresa, por lo tanto van en el debe, que sería 388,88 euros. Enter, enter, enter. El Contaplus prácticamente me ha cuadrado el asiento y en este caso sí que me viene bien porque yo tengo la partida, que sería esta, ya tengo puesta la partida como un gasto y necesito una contrapartida para cuadrar el asiento. ¿Qué contrapartida es ese? ¿Dónde iría ese gasto anticipado para que quede como gasto anticipado? ¿Dónde iría? ¿En qué subcuenta iría? Iría en la subcuenta 527. Iría en esa subcuenta, en la subcuenta 527. Le doy a la tecla más del teclado numérico, yo ya la tengo, yo ya la había hecho previamente, entonces simplemente aquí elegiríais la subcuenta que necesitamos, que es esta. Interés a corto plazo de la deuda entidad Unicaja. Aquí ya, como digo, ponéis lo que os dé la gana, pero es esta subcuenta, la 527. Doble clic, ya la tengo seleccionada. Le doy a Enter para que me copie el concepto anterior y simplemente va en el haber. ¿Y por qué va en el haber? Va en el haber porque para que cuadre el asiento el debe tiene que ser igual al haber. Entonces tenemos que poner en el haber algo, la misma cantidad y que me cuadre en el haber. Entonces, y también porque es como una subcuenta temporal, ¿vale? Entonces, simplemente aquí no hay mucho problema porque para cuadrar el asiento necesito la misma cantidad que está en el debe que la contrapartida vaya en el haber. La contrapartida va a ser esta subcuenta y la misma cantidad de dinero tiene que ir en el haber. Simplemente, para que me cuadre el asiento, la partida tiene que ser igual a la contrapartida. La contrapartida en este caso va en el haber, no hay más posibilidades. Enter, enter, enter. Y así tendríamos ya contabilizado una parte de la periodificación o la periodificación de estos intereses, ¿vale? Que, como ya digo, no quería mezclar periodificación, que lo quería hacer en un tutorial concreto y para que se vea más claro, ¿vale? Pero bueno, ya he tenido que explicarlo y más o menos espero que se haya entendido lo que es la periodificación de algo, que se ve muy claro. Las periodificaciones se dan mucho, como ya dije, en los seguros o por ejemplo un contrato de alquiler en el que tú alquilas algo y pagas toda la cantidad de dinero, lo pagas hoy y lo disfrutas hasta el año que viene. Entonces son como gastos o como ingresos anticipados. Pero ya digo que algún día haré ese tutorial, lo que no sé es cuándo llegará ese día,
pero haré un tutorial específico de periodificación. Bien, entonces ya aquí este asiento en concreto se haría un 31 de diciembre del año en cursos, porque se haría en el cierre contable, ¿vale? Y es por eso, es porque aquí entre esto y esto, entre esta fecha y esta fecha, hay un 31 de diciembre por medio. Y podemos poner este gasto, no todo el gasto, pero sí podemos poner una parte de ese gasto como anticipado, porque los intereses se empiezan a generar ya desde esta fecha. Desde esta fecha ya empezamos a generar intereses y nos permiten poner esos intereses, o parte, si veis, es solo parte de todo este interés, de estos 1000 euros, una parte se están generando y nos permiten poner esa parte de intereses, esa parte de gasto, nos permiten ponerla como gastos en la empresa antes incluso de pagarlos, ¿vale? Que ahí está el caso, que nos permiten poner gastos antes de pagarlos, y eso es bueno para nuestra empresa. Entonces, pues por eso se hace este segundo asiento, se haría de esa manera, ¿no? Tendríamos que saber cuál es la parte proporcional, que sería esto, tendríamos que saber cuál es la parte proporcional de 70 días, porque sería desde el día que se firma el contrato, digamos, o el préstamo, hasta el 31 de diciembre, tendríamos que saber cuál es esa parte proporcional de dinero o de intereses que se han generado, que no los vamos a pagar hoy, los vamos a pagar cuando establezca el préstamo, pero que nos permiten ponerlo como un gasto ya anticipado, ¿vale? Eso es una regla de 3 simple, no hay más historia. Y si restamos 1000 euros al dinero, a esos intereses generados, pues nos va a quedar lo que deberíamos, atención, lo que deberíamos pagar en el futuro, o sea, cuando tengamos que pagar o en el plazo que tengamos, o en el día que tengamos que pagar la primera deuda. Pero ahora ya veremos cómo se contabiliza sin ningún problema. Pero digamos que esto sería lo que nos restaría por, no digo pagar porque todavía no hemos pagado nada, pero es lo que nos restaría de los intereses del préstamo, que ahora ya veremos cómo se hace. Bien, entonces ya aquí ya que supuestamente tendríamos que haber hecho este asiento de pago, que todavía no lo hemos hecho porque hemos tenido que hacer una periodificación de estos 1000 euros de intereses. Ahora sí, ahora ya ha pasado el 31 de diciembre del 2000 lo que sea, y llega el 21 del 4 del 2000, en este caso 2021, ya cuando veáis los que veáis este tutorial dentro de 2 o 3 años, pues ya será 2023, 24, 25. Cuando llegue este día vais a tener que soltar este dinero, vais a tener que soltar una base imponible, los intereses, que son 1000 euros, que todavía, recordad que todavía no hemos pagado ningún interés, los hemos contabilizado, una parte, solo una parte, o una parte proporcional como intereses, las hemos contabilizado para ahorrarnos, o sea, tener gasto y ahorrarnos impuestos. Y esto es todo el dinero que va a salir de mi banco. Bien, entonces, ahora sí, ahora llega el 21 del 4 del 2000 lo que sea, y tenemos este primer pago. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos al Contaplus, le doy aquí añadir partida o a la tecla más del teclado numérico para abrir la siguiente línea. Bueno, antes de pasar, recordar que una vez que hacéis este asiento, pues simplemente seguiríais, le dais aquí a grabar asiento, seguiríais trabajando, porque eso lo hacéis un 31 de diciembre y luego pues hasta el 4 pues os quedan varios meses todavía, ¿vale? Recordar siempre, ¿no? Recordarlo, cerrar o grabar asiento y seguir con vuestras historias. Entonces aquí, pero para que quede aquí la misma pantalla, lo dejo todo aquí en este sitio. Ahora sí, vamos a contabilizar este primer pago que tenemos que hacer. Primer pago.
por fin ya llegamos al primer pago. Entonces nos vamos aquí al Contaplus y hacemos lo siguiente. 520, que en este caso ya que su cuenta utilizamos para el tercer asiento, el pago de esa primera deuda del préstamo. Utilizamos la cuenta 520 porque, si os fijáis, ya estaríamos pagando por fin, ya estaríamos pagando la deuda a corto plazo, que ni siquiera le hemos empezado a pagar todavía. Vamos a pagar ya cuando llegue aquí, pues obviamente la fecha sería 21 del 4 del 2021, ¿vale? Aquí deberíais ir cambiando las fechas, ¿vale? Entonces, el tercer asiento, que ya sería el pago de la primera deuda que tenemos del préstamo, sería 520, que es la deuda a corto plazo, que es una de las partes de la deuda a corto plazo, porque si os acordáis, teníamos estas dos son a corto plazo. Entonces vamos a pagar la primera parte o este primer trozo de la deuda a corto plazo. Entonces, 520, que es deudas con entidades de crédito a corto plazo, le doy a la tecla más del teclado numérico, elijo la subcuenta que necesito, que era esta, deudas a corto plazo con entidades de crédito, Unicaja o el que sea, el BBVA, Santander, lo que sea, doble clic y aquí podemos poner, bueno, aquí pondríamos préstamo Unicaja, deuda a corto plazo. Bueno, aquí le ponéis un poco lo que queréis. Le damos a Enter y esta deuda, ¿vale? Esta base imponible que en los préstamos se llama cuota de amortización. Esta base imponible, ¿dónde va ahora? ¿Va en el debe o va en el haber? Va en el debe, porque aquí, si os acordáis, aquí teníamos esa deuda, la teníamos en el haber. ¿Y por qué? Porque las deudas cuando nacen en el haber. Pero ahora esta deuda va a desaparecer porque la voy a pagar. Y mis deudas cuando desaparecen en el debe. Esta deuda, ahora que llega este día, yo la voy a pagar y por lo tanto es una deuda que me va a desaparecer. Mis deudas cuando desaparecen en el debe. Entonces desaparecen 2.173,2 con 20 céntimos. ¿Va? Por eso ahora mi deuda, que yo al principio cuando contabilizamos el primer asiento, la contabilizamos como deuda a largo plazo en el haber porque nacía, ahora un trozo de esta deuda, un trocito, no entero, sino un trocito de esta deuda va a desaparecer porque voy a pagar. Entonces ya tiene que hacer un cruce y mi deuda cuando desaparece en el debe. Si os fijáis, estaba en el haber, para que desaparezca tiene que haber un cruce, se tiene que pasar al debe. Y por eso esos 2.173,20 céntimos ahora van en el debe, porque mi deuda cuando desaparece en el debe. La voy a pagar, por eso mi deuda va a desaparecer y las deudas cuando desaparecen en el debe. Va a desaparecer un trocito de esta deuda a corto plazo, una parte de ella va a desaparecer. Entonces, como ya digo, va en el debe. Ahora sí que va, esa base imponible ahora sí que va en el debe porque desaparece la deuda. Enter, enter, enter. Y aquí tendríamos que contabilizar los intereses. Ahora sí ya tenemos que contabilizar los intereses para que la suma de esto más esto me dé la anualidad que tenemos que pagar, que son 1.000 euros de intereses. Hasta ahí nos acordamos que había 1.000 euros de intereses. Pero ¿qué ocurría? Que nosotros aquí habíamos ya periodificado
una parte de esos intereses. ¿Os acordáis, no? ¿Os acordáis que el 31 de diciembre habíamos hecho ya una periodificación de esos intereses para poder ponerlos como gastos anticipados y menos gastos, menos cosas que voy a pagar? Recordad que estos 1.000 euros que tenemos como intereses, ahora digamos que están divididos como en dos partes. Están divididos en 388 euros y en 611 euros, ¿vale? Por lo tanto, aquí no podemos poner 1.000 euros del tirón, sino que tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que contabilizar esos 1.000 euros de esta forma. 662, que serían los gastos de intereses en general, con entidad de crédito o algo así era. Le damos a la tecla más del teclado numérico, buscaríamos la subcuenta que necesitamos, que es esta, intereses de deuda. Yo es la que he creado, intereses de deuda, con el préstamo de Unicaja. Aquí ya sabéis que elegís la que necesitáis, aquí elegís lo que necesitáis. Doble clic. Aquí si queréis le ponéis intereses deuda corto plazo, lo que queráis. Unicaja, préstamo Unicaja. Le damos a Enter. ¿Dónde iría esta? Aquí los intereses de ese interés de 1.000 euros lo tenemos dividido en dos partes a su vez. En este, que ya lo pudimos poner como intereses anticipados, y estos que son los intereses que se pagan en ese año, ¿vale? Que no son anticipados, se pagan ya pasado el 31 de diciembre, con lo cual estaríamos ya en el año y serían los intereses que corresponderían a ese año, ¿vale? Entonces, como digo, los 1.000 euros esos estarían divididos aquí y aquí, pero que juntos suman 1.000 euros. Entonces, aquí, ahora, en esa cuenta 662, irían los 600, ¿cuánto es? 611,11. Irían los 611,11 euros porque corresponden a los intereses de ese año, porque ya estaríamos, recordad que ya estaríamos en el año 2021. Y esos intereses son gastos que hay en el año. ¿Dónde van esos 611 euros con 11? ¿En el debe o en el haber? Van en el debe, porque todo lo que entra en mi empresa va en el debe, que entra en mi empresa, los bienes, los gastos y las compras. Estos intereses son gastos para la empresa y los gastos entran en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe. Entonces entrarían 611,11 euros de intereses que se deben pagar en ese año, ¿vale? De esos 1.000 euros que teníamos aquí, esos 1.000 euros, como dijimos, tuvimos que dividirlos en gastos anticipados y los gastos propios de ese año. Entonces aquí ya tenemos una parte de esos 1.000 euros que van en el debe, como ya digo, porque todo lo que entra en mi empresa va en el debe y que entra en mi empresa vienen los gastos y las compras. Enter, enter, enter. Y ahora, bueno, el Contaplus sigue abriendo esto para cuadrarme todo el asiento, pero ahora, como ya digo, yo tengo que seguir aquí contabilizando los 1.000 euros que me faltan, porque he contabilizado una parte, solo una parte de esos 1.000 euros, ¿vale? Y yo recordar que lo había dividido en dos partes, en la parte de gastos como unos intereses y unos gastos anticipados y los gastos que corresponden a ese año. Entonces aquí ya tenemos los gastos de intereses que corresponden al año concreto en el que estamos, que ya estaríamos en el año 2021. Como ya digo, son 1.000 euros. Yo de algún lado tengo que sacar esos 1.000 euros. Tengo 611 euros. ¿Dónde están los 388 euros? Estaban aquí, estaban en esta subcuenta. Estaban en esta subcuenta y en esta subcuenta. ¿Qué subcuenta se utiliza?
pues se utiliza la 527, le doy a la tecla más del teclado numérico, elegiríamos aquí la subcuenta que necesitamos, que es esta, para este caso concreto, doble clic, le doy a Enter y ahora estos 388 euros que yo los había contabilizado el año anterior, el 31 de diciembre, vamos, básicamente, lo había contabilizado como un gasto anticipado, ahora tengo que ponerlos en el gasto, o sea, tengo que ponerlos en el debe. ¿Cómo? Pues 388,88. Esta subcuenta que estaba aquí, que es como una subcuenta temporal, ¿vale? La tengo para que desaparezca y poder sumar 388 más 600 y pico y que me hagan los 1000 euros de intereses, tengo que pasarla al debe porque estaban contabilizados en el haber. Para que me pueda desaparecer esta subcuenta, lo que necesito es que pase del de haber, pase al debe. Y tengamos las dos partes de los 1000 euros, los tengamos en el debe. ¿Vale? Entonces la suma de estos son los 1000 euros de intereses que ya tenemos que pagar. ¿Vale? Entonces Enter, Enter, Enter. Y nos salen los 3173 con 19, bueno, en este caso un centimillo más, un centimillo menos. Y esto sería lo que saldría de mi banco, 572. Le doy a la tecla más del teclado numérico, pago por Unicaja, doble clic. Aquí pongo pago, préstamo, Unicaja. ¿Y dónde iría esa salida de dinero? En este caso el Contaplus ha hecho su trabajo y me lo ha puesto. Para cuadrar el asiento lo he puesto en el haber y obviamente tiene que ir en el haber porque todo lo que sale de mi empresa va en el haber y en este caso de mi empresa sale el dinero para poder pagar este primer trocito de deuda, este primer trocito de préstamo que tengo que pagar durante varios años. Entonces la salida de dinero, como digo, va en el haber porque todo lo que sale de mi empresa va en el haber, sale el dinero de mi caja, de mi banco para poder pagar el préstamo. Enter, 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 Enter y ya tendría cuadrado el asiento. ¿Vale? ¿Entendéis cómo es la jugada aquí? ¿Entendéis cómo es este asiento? Este. ¿Entendéis cómo es el asiento? Simplemente que la deuda que era aquí, la deuda que era de 1000 euros, si recordamos, la tuve al tener aquí un 31 de diciembre por medio, aquí entre esto y esto, al tener un 31 de diciembre por medio, estos intereses que son gastos se empezaron a generar. Y como se empezaron a generar, me permiten ponerlo como gastos anticipados o ponerlos como gastos antes de tiempo, antes de incluso de pagarlos. Que fue esta, 662 y 527. ¿Vale? Pero claro, luego esta cuenta queda como temporal ahí y tiene que desaparecer. ¿Cómo desaparece? Cuando pagas, cuando ya sí pagas el préstamo, cuando vas pagando la deuda, la base imponible va en el debe porque mi deuda desaparece. ¿Por qué? Porque yo la tenía aquí como a corto plazo, un trozo de esa deuda a corto plazo la tenía aquí y aquí va a desaparecer. Y aquí va a desaparecer. Entonces aquí hay un cruce ya. Y luego el siguiente paso o la siguiente parte de contabilizar este asiento sería que tenéis que contabilizar el interés que os pide el banco. ¿Cómo? Pues recordando que habíamos hecho ya una periodificación, habíamos hecho una parte proporcional de esos 1000 euros que se pagaban de manera anticipada, que era esta, la 527. Entonces, esta subcuenta que estaba aquí en el haber, para que desaparezca, tiene que ir en el debe, con la misma cantidad, obviamente. ¿Vale? Entonces, de esa manera ya estaríamos contabilizando ¿cómo se dice? Estaríamos contabilizando esa parte de interés
que lo habíamos puesto como un interés anticipado. Y la parte proporcional que nos quedaba, que se paga este año, que se pagaba en ese año, tiene que ir en la subcuenta 662 porque es una cuenta de gasto de ese año. Aquí ahí ya no se periodifica nada porque no hay un 31 de diciembre por medio. Entonces, para los 1.000 euros, para esos 1.000 euros, para estos 1.000 euros, se tienen que dividir en dos partes, digamos en dos subcuentas. La 662, que iría una parte proporcional que se pagaría ese año, y la 527, que fue la parte proporcional de gasto anticipado que pusimos en el cierre contable el 31 de diciembre del año en el que estáis trabajando, que era esta, concretamente era este asiento. Y luego pues 570, la 572, todo el total de esa anualidad pues sale de mi empresa, y todo lo que sale de mi empresa va en el haber. ¿Vale? ¿Habéis entendido la jugada? ¿Habéis visto cómo se hace esa jugada? Bien, pues el siguiente paso sería ya... el siguiente paso es, una vez que hemos pagado, cuando ya hemos llegado al 21 del 4 del 2000, lo que sea, y hayamos pagado esta primera cuota, esta primera deuda, yo aquí le voy a poner pagado, ¿vale? Ya hemos pagado ese trozo, ¿vale? Ese trocito ya lo hemos pagado. Pagado. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que reclasificar una deuda o una parte de la deuda que está a largo plazo, reclasificarla a corto plazo. ¿Vale? Una vez, por eso yo aquí pongo A, B, A, B, A, B, A, B. Entonces, una vez que hemos pagado esta primera cuota del préstamo, lo que tenemos que hacer es reclasificar esta deuda de largo plazo a corto plazo. Bien, porque este ya estaría pagado y ya no estaría aquí, ¿vale? No, ¿cómo lo explico? No estaría ya en este cuadro. Y este A, que estaba a largo plazo, pasaría entonces a ser a corto plazo. Lo tendríamos que reclasificar a corto plazo para luego seguir, para poder pagarlo luego a corto plazo. Por eso yo aquí, lo que os decía, que yo ponía A, B, A, B, A, B, o dependiendo del tiempo del préstamo, aquí, ¿no? Que ponía ABC porque eran 4 pasos, 4 pagos, aquí 3. Por eso yo os decía que ponía A, B, A, B, porque en el momento que yo pago esta A reclasifica a corto plazo. Cuando yo pague esta B, reclasifico esta B a corto plazo, y así sucesivamente. Aquí como ya lo hagáis vosotros, ¿vale? Después si le queréis poner 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, una rayita, un cuadradito, a mí eso ya me da igual. Simplemente que esto yo lo hago así para ver en qué momento y qué es lo que tengo que ir reclasificando. Una vez que ya he pagado esta primera cuota, ahora tengo que reclasificar esta primera cuota que estaría en el largo plazo y que ahora tiene que pasar al corto plazo para poder tenerla a corto plazo y pagarla. Podríamos verlo de alguna manera desde aquí, ¿no? Con este dibujito. ¿Veis? Aquí tenéis dos cuotas que sería a corto plazo y el resto serían a largo plazo. En el momento que yo pago esta cuota, B estaría en el lugar de A. O sea, perdón, yo tengo estas dos cosas a corto plazo y el resto a largo plazo. Pago A. En el momento que pago A desaparece. B estaría ya en la situación de A,
y C, que estaba en el largo plazo, pasaría a formar el corto plazo. ¿Vale? Entonces, en el momento que yo pago A, reclasifico C. ¿Por qué? Porque A ya desaparece, B estaría ya en el lugar de A, y C, que estaba a largo plazo, ya formaría parte del corto plazo. Y así sucesivamente con todas las cuotas que tengamos que pagar. En el momento que yo pague B, tengo que reclasificar a D como de largo plazo a corto plazo, porque B desaparece, C formaría parte, ya estaría en la situación de B, y D, que antes estaba en el largo plazo, pasaría a formar parte del corto plazo. Y así, hasta llegar un momento que solo tengamos corto plazo. ¿Entendéis más o menos así visualmente por qué hay que ir reclasificando esto? A medida que yo pague una, se va a ir reclasificando, La manera de no perderte, pues es ponerle, ya digo, poner un símbolo, poner un número, poner algo, de tal manera que cuando yo pague A, reclasifique esta A. Cuando yo pague esta A, reclasifique esta A. Y cuando yo pague esta A, de que estaría a corto plazo, tengo que reclasificaría esta A que está a largo plazo, que pasaría a corto plazo. Lo mismo pasaría en estos 4 pagos. Aquí tenemos 4 pagos y tenemos, por lo tanto, 4 letras. Cuando pague A de corto plazo, reclasificaría esta A que está a largo plazo a corto plazo. Cuando pague B, que está a corto plazo, reclasificaría esta B que estaba a largo plazo a corto plazo. Cuando pague C, que estaba a corto plazo, reclasificaría esta C que estaba de largo plazo a corto plazo. Entonces, por eso os decía que yo pongo, que es lo primero que yo hago, es hacer esto para luego no perderme. Básicamente es una manera de no perderte a qué cuota tienes que ir reclasificando o qué cuota tienes que ir reclasificando a medida que vas pagando una y reclasificando otra. Ya digo que vosotros aquí podéis poner o hacer lo que os da la gana, un simbolito, un dibujito, ponerlo en colores azul, rojo, verde, lo que sea. Y bueno, eso a medida que sobre todo sirve para no perderte. Entonces, si sabes que estás aquí, sabes que el próximo pago que tienes que reclasificar es este. Y si estás aquí, sabes que el próximo pago que tienes que reclasificar cuando has pagado este es este. Bien. Entonces, hemos pagado esta parte de la deuda o este poquito de deuda lo hemos pagado y estaba a corto plazo, y ahora tenemos que reclasificar esta A, que pasaría, o sea, esta base imponible que pasaría del largo plazo al corto plazo, para luego poder seguir pagándola, porque se tiene que ir pagando a corto plazo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo sigo aquí la misma pantalla, ¿vale? Para que se vean todos los cruces. Si no, como sabéis, una vez hecho esto, os vendríais aquí a grabar asiento, grabaríais el asiento y seguiríais trabajando. Entonces, ¿cómo se reclasificaría esto? Yo le doy a la tecla más del teclado numérico para que se abra la siguiente línea y poder seguir haciendo más asientos. Entonces, esta cuenta, estaba a largo plazo, estaba en la cuenta 170, o estaba en la subcuenta 170, y tiene que pasar a la cuenta 520. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente cambiando de cuenta. Entonces tenemos 170, la cuenta 170, le doy a la tecla más del teclado numérico. Yo ya la había hecho previamente, ¿vale? Así que elijo la cuenta 170.10, que es la deuda, son deudas a largo plazo, a largo plazo con entidades de crédito, en este caso con Unicaja. Doble clic y aquí podemos poner pues lo que queráis, largo plazo,
Si queréis le ponéis reclasificación, lo que queráis. ¿Y cuánto era? Eran 2.900, aquí lo podemos ver, es esta cuenta, o sea, es esta base imponible, la que tenemos que reclasificar, no todo, no esto más esto, sino solo esta base imponible, esta cuota de amortización, que son 2.934, que esa cuenta a largo plazo, o sea, concretamente, estaba aquí, estaba junto con todas las demás a largo plazo que estaban aquí, ¿vale? Entonces, 170, ¿dónde iría Enter? ¿Dónde iría esos 2.934,6? ¿En el debe o en el haber? Irían ahora en el debe. Porque la deuda, esa deuda a largo plazo, va a desaparecer. Y las deudas, cuando desaparecen, desaparecen en el debe. Entonces aquí desaparecen 2.934,6, Enter, desaparecen en el debe. ¿Por qué? Si os fijáis, aquí tenemos la misma subcuenta que estaba en el haber, porque habíamos creado una deuda a largo plazo en el haber, porque teníamos la deuda nace en el haber. Pero ahora una pequeña parte de esa deuda a largo plazo va a desaparecer. Y la deuda, mis deudas cuando desaparecen en el debe. Una deuda, una pequeña parte de esa deuda a largo plazo me va a desaparecer. Entonces la tengo que poner en el debe y aquí podéis ver entonces el cruce que hay de la misma subcuenta del haber al debe. ¿Por qué? Porque al principio estaba en el haber porque la deuda nace y cuando nace en el haber. Pero en este momento, ahora que la estamos reclasificando, esa deuda a largo plazo va a desaparecer. Mis deudas, cuando desaparecen en el debe. Ese trocito de deuda, ese poquito de deuda a largo plazo va a desaparecer y desaparece en el debe. Entonces, Enter, Enter, Enter. Aquí el Contaplu hace muy bien su trabajo y me cuadra el asiento con la misma cantidad y a mí me viene perfecto. ¿Por qué? Porque ahora a mí me van a hacer una deuda a corto plazo, que eso es la reclasificación. Básicamente una reclasificación es cambiar de cuenta, es cambiar de nombre. Creo que ya lo he explicado varias veces en otros tutoriales, que una reclasificación es algo que se llama María, se reclasifica en otra cuenta que se llama María. Sigue siendo María, pero en otra cuenta. Entonces la cuenta, en este caso es la 520, ¿vale? Enter, le damos a la tecla más del teclado numérico, buscaríamos la subcuenta que necesitamos, que es una cuenta, una deuda con las entidades de crédito a corto plazo, que es la 520, doble clic. Ahora le ponemos corto plazo, si queréis, reclasificación. Le damos a Enter, Enter, y ahora nos aparece la deuda, la misma deuda que teníamos a largo plazo, nos aparece a corto plazo. Es decir, seguimos teniendo esa misma deuda, simplemente que la tenemos en subcuentas distintas. Y si os dais cuenta, la deuda a corto plazo aparece en el haber. ¿Por qué? Porque mis deudas cuando nacen en el haber. ¿Vale? Y aquí seguimos teniendo la misma cuenta que antes, la misma deuda que antes estaba a largo plazo y que ha desaparecido. Seguimos teniendo esa misma deuda, pero ya la seguimos teniendo a corto plazo. Por eso, esa pequeña deuda, esa pequeña parte de la deuda, ahora iría en el haber, porque nos nace una deuda, pero nos nace a corto plazo. Las deudas cuando nacen en el haber. Enter, Enter, Enter. Y ya tendríamos reclasificado esta segunda, esta tercera cuota. Esta ya sería la tercera cuota y si queréis le ponéis reclasificado. ¿Vale? Ya la hemos reclasificado. Esta, una vez que la hemos pagado, nos venimos a la próxima A, que esta que sería ya en largo plazo, y lo pasaríamos a corto plazo.
¿vale? Sin ningún problema. Y ya tendríamos pagado esta, reclasificado esta. Y cuando llegue, ¿qué sería el siguiente paso que habría que hacer? Cuando llegue el 21 del 10 del 2000 lo que sea, que estaría dentro del año en el que estamos trabajando. En este caso estamos dentro del año, este nos va a dar pocos problemas porque estamos dentro del año en el que estamos trabajando, pues tendríamos que pagar esta cuota, esta segunda cuota del préstamo. ¿Cómo se hace esto? Pues nos vamos al Contaplus. Obviamente esto le daríais aquí antes a grabar asientos, seguiríais, porque esto sería el 4 y el otro sería el 10, ¿no? O sea que tendríais meses, ¿no?, de trabajo. Y yo lo voy a seguir haciendo en la misma ventana. Cuando llegue el día 21 del 10 del 2000 lo que sea, tenemos que pagar esta cuota. ¿Cómo lo hacemos? Le voy a dar aquí a añadir partida para que se me abra la línea siguiente, poder seguir contabilizando, y simplemente hacemos 520, que es la deuda a corto plazo, que estaba aquí, que era la otra parte de la deuda a corto plazo que nos quedaba por pagar. Si os acordáis, esta, ¿vale? Estos dos eran a corto plazo, pues esta es la deuda a corto plazo que nos quedaba por pagar. Y esta que ya está reclasificada, recordadlo. Entonces nos quedaba por pagar eso, 520, que son las deudas a corto plazo. Le doy a la tecla más del teclado numérico. Busco aquí la subcuenta que necesito, que es esta. Doble clic. Y aquí podemos poner préstamo Unicaja o pago. Préstamo Unicaja, ¿no? Aquí ponéis lo que queráis. ¿Cómo se paga esto? O sea, ¿cómo se contabiliza esto? Pues los 2.821,73. Ups, perdón. 2.821,73 van en el debe. ¿Por qué van en el debe? Porque mi deuda desaparece. Si os fijáis, yo tenía una pequeña parte de esa deuda aquí cuando la contabilicé al principio y nacía en el haber, pero ahora mi deuda desaparece. ¿Por qué? Porque la voy a pagar y mi deuda cuando desaparece en el debe. Entonces los 2.821,73 de aquí, de esta parte de la deuda, ahora al pagarla, porque la voy a pagar porque ya estoy en esta fecha, va en el debe. ¿Por qué? Porque mis deudas cuando desaparecen en el debe. Entonces le damos a enter, enter, enter. Se abrirá la siguiente línea, que aquí esta no nos conviene porque tenemos que pagar esta parte. O sea, tenemos que sumarle, además, le tenemos que sumar unos intereses. Que en este caso, estos intereses sí que van completos. Aquí recordar que hicimos la periodificación, teníamos una parte proporcional en un año, en el otro año y total, ese rollo. Pero aquí los intereses van completos, y van completos porque estamos en el año en el que estamos trabajando. No hay un 31 de diciembre por medio. Con lo cual, estos 891,47, esos intereses irían completos. Aquí sí que van completos. ¿Cómo? La 662, le doy a la tecla más del teclado numérico. Busco su cuenta que necesito, que es esta. Doble clic. Le doy aquí puedo poner, le doy a enter, por ejemplo, para que me copie el concepto anterior. Y aquí sí tenemos que poner los 891,47 completos. ¿Por qué van en el debe? Porque son gastos, y los gastos entran en mi empresa, y todo lo que entra en mi empresa va en el debe, que entra en mi empresa vienen los gastos y las compras.
¿Y por qué van completos? ¿Por qué en el anterior asiento dividimos dividimos los 1000 euros en una parte que estaba en un año, en la otra que estaba en el otro año? Hicimos ahí una periodificación, una historia rara. ¿Por qué ahora sí van completos o sea, van completos, no hay que dividirlo? Porque porque estamos pagando una parte de la cuota que está dentro del mismo año, del año en el que estamos trabajando, que ya sería en el año 2021. Y no hay ningún 31 de diciembre por medio. Entonces aquí sí que irían todo el interés, iría completo en el debe, porque son gastos, los gastos entran en mi empresa, todo lo que entra en mi empresa va en el debe. Si entra en mi empresa, lo vienen los gastos y las compras. Enter, enter, enter. Y aquí pues simplemente ya tengo la base, tengo el interés, o sea, tengo los intereses, pues salen de mi cajo banco, en este caso de mi banco, la 5572, le doy a la tecla más del teclado numérico, elijo el banco por el que voy a pagar, que es esta es su cuenta, doble clic, enter para que copie el concepto anterior, y aquí el Contaplus me ha hecho su trabajo, me ha sumado esto y esto, ha sumado esto más esto, y me cuadra el asiento con lo que debo. ¿Por qué el total? ¿Por qué esa anualidad? ¿Por qué esta anualidad aquí? ¿Por qué esa anualidad va en el haber? Va en el haber porque todo lo que sale de mi empresa va en el haber, que sale de mi empresa, en este caso está saliendo el dinero para que yo pueda pagar esa parte, esa pequeña parte del préstamo. Enter, 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 y ya tendría cuadrado el asiento y ya tendría contabilizado el pago, de esta segunda cuota del préstamo. Bien, ¿qué habría que hacer ahora? Ya hemos pagado una parte a corto plazo. ¿Qué tendríamos que hacer? Para empezar, yo pondría aquí pagado, ¿vale? Sí, ya lo hemos pagado. Y lo que tenemos que hacer ahora es reclasificar, porque ya hemos pagado algo a corto plazo y seguíamos teniendo deudas a largo plazo, pero para poder pagarlas las tenemos que tener a corto plazo. ¿Qué hacemos ahora? Reclasificamos el próximo B que tengamos aquí. ¿Veis? Aquí teníamos B, que ya lo tengo pagado, pues tengo que reclasificar de largo plazo a corto plazo el próximo B que tenía que pagar de largo a corto plazo. Entonces aquí tenemos que reclasificar estos 3.051 euros, ¿vale? Los tenemos que reclasificar para que pase a ser a corto plazo y tengamos esa deuda a corto plazo y la podamos pagar a corto plazo. ¿Cómo se hacía? Ya lo hemos hecho. Le doy a la tecla más del teclado numérico para abrir la línea siguiente. ¿Cómo se hacía? 170, que es la deuda a largo plazo, le doy a la tecla más del teclado numérico, elijo la subcuenta que necesito, que es esta, 170, deuda a largo plazo, entidad de crédito Unicaja, doble clic. Aquí le pongo reclasificación, le doy a Enter y ahora estos 3.051,98 euros, ¿dónde van? ¿Debe o van en el haber? Van en el debe, porque estoy reclasificando y mi deuda a largo plazo va a desaparecer, y mis deudas cuando desaparecen en el debe. Van a desaparecer 3.051,98 euros a largo plazo, van a desaparecer a largo plazo y van a aparecer a corto plazo, que es lo que es una reclasificación. Entonces, si veis, estos 3.051 euros estaban aquí sumados a otra parte del préstamo y estaban en el haber porque nacen en el haber, pero ahora van a desaparecer, y cuando desaparece ese largo plazo desaparece en el debe, porque las deudas cuando desaparecen en el debe. Esa deuda o una parte de esa deuda a largo plazo va a desaparecer, con lo cual tiene que ir 3.051 euros,
tiene que ir en el debe porque esa deuda a largo plazo desaparece. Enter, 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 y esa deuda a largo plazo me va a aparecer como una deuda a corto plazo. Entonces, ¿cómo se hacía? 520, que es la subcuenta de una deuda con el banco a corto plazo, le doy a la tecla más del teclado numérico, elegiría la subcuenta que necesito, que es esta, doble clic, le doy a Enter para que me copie el concepto anterior y esa nueva deuda a corto plazo, ¿dónde iría? Debe haber. Por lógica tiene que ir en el haber para que me cuadre el asiento. ¿Y por qué va en el haber? Va en el haber, primero porque te cuadra el asiento y segundo porque tengo una deuda nueva que a corto plazo que me ha nacido, y las deudas cuando nacen en el debe. Esta deuda a largo plazo desaparece porque me va a aparecer la misma deuda a corto plazo, y las deudas cuando nacen en el haber. Sigo teniendo la misma deuda, me ha nacido la misma deuda pero a corto plazo, y por eso tiene que estar en el haber, porque las deudas cuando nacen en el haber, como esta por ejemplo. Aquí cuando nacieron las deudas a largo plazo nacieron en el haber, y esta deuda a corto plazo nace también en el haber. Y hacemos, y tendríamos hecha enter, 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 y tendríamos hecha la reclasificación aquí. Ya habríamos hecho esta reclasificación. Vale, le vamos a poner reclasificado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que ahora las que están reclasificadas, estas dos que están reclasificadas, estarían a corto plazo. Vamos a ponerlo, si queréis, corto plazo, y abajo ya tenéis otra vez dos deudas a corto plazo, y son dos deudas porque son semestrales, ¿vale? Ya tenéis dos deudas a corto plazo. Entonces, cuando paguéis cuando esto ya está pagado, esto está eliminado ya, ¿vale? Y esto es lo que os queda por pagar, más todo esto que está a largo plazo. Y entonces, cuando paguéis esta A que tenéis ya, ¿qué tendríais que hacer? Reclasificar esta A. Por eso os decía que al principio del tutorial, que ya está siendo largo, os decía que pusierais siempre algo aquí, algo que os ayudara a identificar que tenéis que reclasificar una vez que habéis pagado una cuota anterior, ¿vale? Yo lo hago así, pero que cada uno lo haga a su manera. Entonces ya tenemos reclasificado este y reclasificado este a corto plazo. Ya tenemos esas dos deudas semestrales a corto plazo. Perfecto. Realmente, bueno, lo último que me quedaría, a ver, esto seguiría, ¿no? El ciclo seguiría mientras tengáis que pagar todo esto. ¿Qué pasaría ahora? Nosotros estamos aquí, hemos llegado a pagar, estamos aquí. Concretamente estaríamos el 21 del 10 del año el que sea, ¿vale? Nosotros hemos llegado a contabilizar hasta aquí. Bien. Todo lo demás sería el mismo ciclo. Todo lo siguiente sería siempre el mismo ciclo. Pero vamos a hacerlo. Si queréis, voy a dar... Si queréis, lo que voy a hacer es seguir haciendo otro ciclo para que veáis que ya todo lo demás, todo esto es exactamente igual. Entonces, ¿qué pasaría? Nosotros estaríamos aquí, ¿vale? El 21 del 10 del 2021. Perfecto. Ya hemos pagado hemos pagado esto, hemos reclasificado estos dos y divinamente. Hasta ahí. ¿Qué pasaría entonces si ya quiero seguir pagando lo que me queda? Que aquí, recordad, aquí entre esto y esto, hay un 31 de diciembre por medio. ¿Qué significaba eso?
que aquí, sí, aquí, a ver, sí, perdón, que aquí estos 778 euros de intereses los empezamos a computar desde antes. Empezamos a hacer de nuevo una reclasificación, es decir, cuando aquí llegue, en esa parte, llegue el 31 de diciembre del año lo que sea, tendríamos que reclasificar una parte de estos intereses, porque nosotros estamos generando, desde esa fecha hasta el 31 de diciembre, estamos generando unos intereses que nos permiten ponerlo como unos intereses, como unos gastos anticipados, y eso es maravilloso para nuestra empresa. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para cerrar el ciclo y empezar de nuevo? Pues lo que tendríamos que hacer sería estos 778 euros, cuando ya llegue el 31 de diciembre del año, para este caso ya sería el año 2021, cuando llegue ese día que hacemos el cierre contable, tendríamos que periodificar esta parte de los intereses del año que viene, porque como ya digo, generamos intereses que todavía no hemos pagado, que lo vamos a pagar el año que viene, pero que nos permiten ponerlo como gastos anticipados. ¿Y cómo se haría eso? ¿Cómo se hace esta historia? Pues lo que hemos hecho antes al principio. Hacemos una regla de 3, si por 180 días, que es lo que dura este préstamo en concreto, que es semestral, son 778 euros con 60 céntimos por 70 días, ¿cuánto es? Entonces X nos sale 302,72. Esa sería la parte proporcional de gastos o de intereses que hemos generado hasta el 31 de diciembre del año, en este caso ya del año 2021, y que nos permiten ponerlos como gastos anticipados en una periodificación. Entonces, ¿cómo sería esto? Me vengo aquí, en este caso yo, ¿no? Porque estoy siguiendo en la misma pantalla, entonces simplemente le doy a añadir partida. Y la reclasificación sería como 662, le doy a la tecla más del teclado numérico porque y aquí busco en la subcuenta que necesito, que es la subcuenta de gastos de intereses. Le doy doble clic y aquí pongo periodificación, si queréis, periodificación. Estos son gastos, los gastos entran en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe, que entra en mi empresa, vienen los gastos y las compras, 302,72 euros van en el debe, porque estos son gastos, los intereses son gastos que tiene la empresa y todo lo que entra en la empresa va en el debe, que entra en mi empresa, vienen los gastos y las compras. Enter, enter, enter. Aquí, gracias a Dios, el Contaplus hace su trabajo y aquí me viene muy bien porque esos intereses los tenemos que poner ahora en otra cuenta que nos permitan decirle a la contabilidad que son como gastos anticipados, por decirlo de alguna manera, o que pertenecen a una periodificación de alguna manera. Entonces, ¿por qué iría así? Primero, porque para que cuadre el asiento el debe tiene que ser igual al haber, por lo tanto, pues la misma cantidad en el haber. Y segundo, 527, aquí utilizamos de nuevo la cuenta 527, le doy a la tecla más del teclado numérico, busco la subcuenta que necesito, que es esta, que es la que yo he creado, doble clic, enter para que copie el concepto anterior, y ahora esa subcuenta, o sea, esos 302,72 euros, para que me cuadre el asiento, tienen que ir en el haber, y porque es la manera de demostrar de alguna manera o de ponerla ahí en esa subcuenta y en el haber de que esta es una cuenta como temporal, algo así, y que va en el haber y que pronto va a desaparecer. Normalmente esa cuenta suele desaparecer, ¿vale? Entonces de esa manera estaríamos de nuevo periodificando los intereses del préstamo. Enter, enter, enter.
Y aquí ya tendríamos hecho, digamos, sería hasta aquí, ¿no? Tendríamos hecho, habríamos contabilizado ya esto, habríamos llegado a 31 de diciembre y tendríamos, como hay un 31 de diciembre por medio, esto hay que reclasificarlo. Estos intereses hay que reclasificarlos y los acabamos de reclasificar. Y luego todo el proceso empezaría de nuevo. Y si queréis, pues lo hacemos. Al año siguiente, ya estaríamos en el año siguiente, en el 21 del 4 del 2000, lo que sea, y tendríamos que pagar esta cuota, que sería de la siguiente manera. Me voy aquí a añadir asientos. Sería la 520, tecla más del teclado numérico, le doy a la tecla más, abro la subcuenta. Aquí le pongo intereses, lo que queráis aquí, ¿vale? Intereses del préstamo, corto plazo, enter. Y ahora, que era, ¿cuál era? 2.934, que era esta, ¿veis? Si os acordáis, la habíamos reclasificado como deuda a corto plazo. Estaba aquí, ¿no? La teníamos abierta, o sea, la habíamos creado como una deuda a corto plazo, por eso iba en el haber. Y ahora esa deuda a corto plazo la vamos a pagar. ¿Cómo? Pues 2.934,60 van en el debe. ¿Por qué van en el debe? Porque mis deudas, cuando desaparecen en el debe. Esa cuenta que yo la había reclasificado y la había creado en el haber, porque nacía una deuda a corto plazo en el haber, esa misma deuda ahora tiene que desaparecer porque la voy a pagar. ¿Y dónde van? Cuando yo pago la deuda, ¿dónde van? Debe haber, van en el debe, porque las deudas cuando desaparecen, o mis deudas cuando desaparecen en el debe. Y por eso su cuenta, o estos 2.934,60 que nacieron aquí en el haber, pues ahora para pagar esa deuda van a desaparecer en el debe. Enter, 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 y tendríamos que pagar ahora, junto con eso, los 778,60, que si os acordáis estaban periodificados. Recordad que estaban periodificados. ¿Por qué? Porque había un 31 de diciembre por medio. Entonces, ¿cómo se hacía? Una parte que está dentro de ese año, ya sería en el año 2022, esa parte se pone en la subcuenta 662, sería 662, le doy a la tecla más del teclado numérico, buscaría la cuenta de gasto que necesito, que sería esta, doble clic, le doy a enter, y aquí serían, ¿cuánto me restaría? Sería esto, ¿no? Si a 778 le quito a los 302,72, me quedarían 475,86 de intereses. De intereses que se pagan en el año en el que está trabajando, que ya estaríamos en el año 2022. Entonces, como digo, serían 475,82. 475,82. Esos intereses, ese 662, esos intereses son gastos. Los gastos entran en mi empresa y todo lo que entra en mi empresa va en el debe, que entra en mi empresa, los vienen los gastos y las compras. Por eso, esos 475, esa pequeña parte que nos quedaba de la periodificación, van en el debe porque son un gasto, los gastos entran en mi empresa. Enter, enter, enter. Y aún esto está mal, ¿vale? Porque ahora tengo que contabilizar la periodificación, los 500, la subcuenta 527 que estaban en el haber, para que desaparezca y sume estos 372 más los 475 y tengamos el total de intereses.
esta subcuenta tiene que desaparecer. Como 527, le doy a la tecla más del teclado numérico, busco la subcuenta que necesito, doble clic, enter, y ahora sí le pongo 302,72 que irían ahora en el debe. Ahora en el debe porque nació en el haber. Para que desaparezca esta cuenta tiene que ir en el debe. Y la suma de esto más esto, pues te salen los 778 y pico. Enter, enter, enter. Y veis aquí, más o menos, un céntimo más, un céntimo menos, me sale el total de la anualidad que tengo que pagar. Entonces, todo lo que tengo que pagar sale de mi banco, 572, le doy a la tecla más del teclado numérico, elijo el banco por el cual voy a pagar, que es esta subcuenta, doble clic, aquí le pongo pago préstamo, por ejemplo, enter, enter, y el total, toda esa anualidad que tengo que pagar va en el haber. ¿Y por qué va en el haber? Porque todo lo que sale de mi empresa va en el haber, sale el dinero para poder pagar todo ese préstamo o la parte del préstamo. Enter, enter, enter. Y ya tendría cuadrado el asiento y ya habría pagado esta primera cuota. O sea, no primera cuota, sino esta cuota que ya tenía que pagar. Y volveríais a hacer todo el procedimiento. Aquí le podéis poner pagado. Ya le pondríais pagado cuando lo paguéis. Aquí, y una vez que pagáis reclasificáis, ¿veis? Esta A que antes estaba reclasificada, que ahora está pagada, cuando paguéis esta A, reclasificáis esta A, ¿vale? La reclasificáis y tenéis que esperar hasta el 21 del 10 del 2022 y pagaríais esta cuota. Esta cuota se hace más facilita porque no tiene periodificación. Los 661 van completos en la 662 y sin problema. Y le pondríais también pagado, y una vez que paguéis esta cuota, reclasificáis B. Otra vez, hacéis lo mismo, la reclasificáis. ¿Y qué pasaría después? Pues que estaríamos aquí, que entre esta y esta, entre esta cuota y esta, ¿vale? Habría un 31 de diciembre por medio, con lo cual esto lo tendríais que periodificar. Y así se iría haciendo una y otra y otra y otra y otra hasta llegar a pagar los 25.000 euros. ¿Entendéis más bien cómo? ¿Ya habéis entendido más bien cómo se ha hecho? ¿Habéis entendido más o menos? Son muchos pasos, pero sobre todo la periodificación es la que nos puede dar ahora mismo más embrollo, porque al no haberla explicado antes, he tenido que explicarla junto con otros tutoriales y se ha hecho mucho más largo. Pero por lo demás, reclasificaciones, yo ya he hecho varias reclasificaciones en otros tutoriales, con lo cual no creo que tengáis tantos problemas. Y eso, que en sí mismo los préstamos pues son largos porque tienen una reclasificación, tienen una periodificación, en fin, tiene todo eso que tiene esto. Y así es como se iría haciendo, cómo se iría pagando el préstamo. Creo que ya está todo hecho, ¿vale? Creo que ya estaría todo hecho. Y listo. Solo deciros que el leasing es algo parecido a esto, ¿vale? Así que también va a tener varios pasos, varios asientos que hay que hacer. Y el leasing es algo bastante parecido a esto. Así que si habéis comprendido esto, luego el leasing prácticamente tiene la misma estructura que esto. Tiene prácticamente la misma estructura. Bien, pues yo le voy a dar aquí. Bueno, le puedo dar a salir y grabar asientos porque ya he terminado. Y me grabaría todo ese asiento. Y como ya digo, tendríais que, una vez que hacéis esto, ya seguiría la rueda. O sea, todo el ciclo volvería a empezar. Todo el ciclo volvería a empezar. Reclasificar,
una vez que pagáis esto, reclasificáis esta, cuando paguéis esta, reclasificáis esta, y siempre fijaros, hay que tener muy en cuenta en los préstamos la parte temporal, porque en cuanto haya un 31 de diciembre entre una y otro, entre un pago y otro, tenéis que periodificar los intereses generados y no pagados. Simplemente se generan y tú ya los pagas después, pero como digo, te permiten ponerlo como gastos anticipados, o como en el caso de banco, el banco te lo contabilizaría como un ingreso anticipado. Pero como ya digo, esto de los periodificación lo voy a hacer en un tutorial aparte, tanto de gastos como de ingresos, pero ya cuando tenga tiempo o pueda hacerlos, ¿vale? Pues este ha sido el tutorial de lo que es un préstamo. ¿Listo? Pues esto es todo y nada más.